Queridos niños, buenos días. En esta oportunidad nos corresponde nuestro primer periodo del día de hoy, jueves. A continuación tenemos el curso de comunicación y el lenguaje y como título tenemos la estructura de la narración. Ustedes se han dado cuenta que en varias ocasiones y en varios momentos pues se han leído cuentos, historias, algo que llame la atención, ¿verdad? En este caso pues algo que nos guste. Entonces una narración puede ser una historia que relatan sucesos o acciones importantes, ¿verdad? O algunas historias de emoción o de tristeza o de algunas historias de acción también, ¿verdad? De mucha atención para informar o entretener. Su estructura de estas narraciones es cuando el narrador se presenta un cuento, por ejemplo, en vivo. El narrador cuenta quiénes son los personajes, quién van a hacer el cuento, quiénes van a leerlo, quiénes van a pasar a redactar el cuento. Entonces el narrador es la parte principal de esta historia. También recuerden ustedes, si ustedes lo saben, que una historia está compuesta de tres partes muy principales, que es el desarrollo, la parte principal del cuento, ¿verdad? El desarrollo es la parte más emocionante, pongamos, ¿verdad? Que a veces de la historia. Muchos estamos atentos a la historia y la parte principal, que es el desarrollo, pero también su estructura en la parte de inicio de esa historieta. Y la estructura inicia con cuando el narrador dice, por ejemplo, había una vez, ¿verdad? Esa es la palabra principal de la historia, había una vez. Y se va por ir contando la historia y si los personajes están para hacerlos, pues lo hacen. Y si no, pues el narrador cuenta la historia, ¿verdad? Este narrador dice en muchos libros que ha parecido a las abuelitas. Las abuelitas son las narradoras, porque a ellas les ha gustado contar historias de antes, ¿verdad? Las historietas de antes. Y fíjense que había una vez y esto pasó. Bueno, ese es su estructura. Y el desarrollo que les acabo de decir, que es la parte más importante, ¿verdad? Aquí dice que es el final de la historia. En el final de la historia se resuelve el problema de la narración y se dice, ellos demostraron que eran invencibles, se perdonaron y fueron muy felices, pongamos, ¿verdad? Pero todavía no hemos terminado la emoción. Podría ser que se expone el problema de la historia. Los guerreros le tendieron una trampa. ¿Y qué pasó, verdad? Esa es la parte principal del desarrollo, ¿qué pasó? Y ahora el desenlace dice que es la parte final, que dice que el desenlace lo termina toda la historia cuando dicen y fueron muy felices, ¿verdad? Y entonces esa es la parte final de la historia. Aquí dice que el desenlace es el final de la historia, se resuelve el problema de la narración. Ejemplo, ellos demostraron que eran invencibles, se perdonaron y fueron muy felices. Muy bien, eso es lo que da a conocer la estructura de la narración. La mayoría de narraciones sigue ese orden, pero otros autores dicen que cambian estos tres pasos, que es la estructura, el desarrollo y el desenlace. Entonces, mis niñitos, esa es la parte principal de la estructura de la narración. La parte de inicio, la parte emocionante que va como desarrollo y la parte final que termina hicieron y fueron muy felices, ¿verdad? O hicieron la historia y terminaron siendo también con un final feliz. Entonces, mis niños, como ejercicio escriban en el cuaderno las estructuras de la narración. Ya saben ustedes cuáles son. Y por último, escribir una narración cualquiera, un cuento, una historia o algo, y escribirle su estructura, su desarrollo y su desenlace. Bueno, solamente mis niñitos y esperamos con mucho agrado y mucha atención su tareita. Gracias, mis niños.